Mientras usted delinquía, yo trabajaba, le respondió el matarife Álvaro Uribe Vélez al presidente Gustavo Petro en las últimas horas. ¿Trabajar en qué, señor Uribe? Observemos el video como píldora para la memoria. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad. Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. No quiero tan de frente. Dejémoslo para la historia, ya llega el tiempo en que haya que contarlo, se contará. Bueno, eso era lo que decía el señor John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye, y quien hacía parte del cartel de Medellín, el señor ya fallecido. Y pues que bueno, seguramente se llevó a la tumba muchísimas verdades y que en su momento no fue capaz de hablar de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, imagínense, si uno de los mayores delincuentes que tuvo este país, el señor Popeye, no fue capaz de hablar del matarife Uribe, ¿qué supone uno? Bueno, ahora sí, ¿qué fue lo que sucedió en las últimas horas? Resulta que el presidente Gustavo Petro, pues a través de una publicación en su cuenta de X, decidió salir a respaldar la reforma laboral que tiene curso en el Congreso y escribió lo siguiente. Solo nos vamos a quedar con este primer párrafo, por favor. No sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia. En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas y todo terminó en la muerte de muchos. Bien, eso fue lo que escribió el presidente Gustavo Petro, pues en defensa de la reforma laboral, porque recordemos que Uribe rechazó también en las últimas horas el aumento del recargo nocturno y otras formas de reforma. El señor Álvaro Uribe Vélez decidió responder. También nos vamos a quedar con este primer párrafo en el que dice lo siguiente: respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía, yo trabajaba. Bueno, vamos a ver quién era el que estaba delinquiendo en su momento. Primero la respuesta de hace algunos minutos por parte del presidente Gustavo Petro también. Estimado expresidente, mientras sus trabajadores con hambre en el estómago le daban riqueza a usted, yo trataba de hacer una revolución para evitarlo. Hacer revoluciones no es delinquir, pero matar revolucionarios por la espalda, a sangre fría y por simple odio, sí. En este mundo, el hacendado que aún ve en sus trabajadores esclavos negros no tiene futuro. Lo invito a una revolución, la revolución de la equidad social y la democracia profunda, la revolución de la vida. Bien, ahora sí quiero que escuchemos, porque de todas maneras el señor John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, pues dio algunas declaraciones en ese video que ustedes acabaron de ver y vamos a escucharla. Por favor, presten mucha atención. Con respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite de los americanos, me imagino que para esa época la tenía fotografiada. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena Medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica. No hablemos de Europa, ni Australia, ni de nada. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad. Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. No quiero tan de frente. Dejémoslo para la historia, ya llega el tiempo en que haya que contarlo, se contará. Dejémoslo para la historia. Bueno, o sea, así sería el miedo que le tenía Popeye a Uribe. Este que es el mayor delincuente, uno de los mayores delincuentes, porque en Colombia han existido muchísimos, incluso algunos todavía en el Congreso y en el poder, pero pues todos conocemos la historia de Popeye, que era el jefe pues de sicarios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín. Bien, esas fueron las declaraciones de este señor, pero bueno, no nos vayamos pues tan cerquita al círculo de Pablo Escobar. Bueno, sigamos más bien en esa onda. Acá tenemos a Virginia Vallejo, quien era periodista en su momento y pues que sostuvo una relación con el capo del cartel de Medellín. Vean las declaraciones que realizó hace algunos años. Ok, vamos con Uribe. Vamos con Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe, que es el presidente actual de Colombia, uno de los hombres más respetados por Washington, uno de los hombres más cercanos a la administración del presidente Bush, un hombre de derecha en un mar de diferentes gobernantes latinoamericanos que están de tendencia a izquierda. Fíjese, lo que voy a leer en particular, lo que dice su libro en la página 111, para ser más exacta. Vamos a buscarlo para no... En la introducción ya cuento de entrada lo que está pasando.
Fíjense lo que dice, y preste atención usted que me está mirando en su casa. Pablo me presenta al ex alcalde de Medellín y me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente y que yo recuerde el único con gafas de estudioso. Fue director de la Aeronáutica Civil en 1980 al 82 y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Sí. Mi negocio y el de mis socios es el transporte, le dice a usted Pablo Escobar, a $5,000 por kilo asegurado. Y está construido sobre una sola base, la pista de aterrizaje y los aviones y los helicópteros. ¿Y quién era el entonces director de la Aeronáutica Civil? ¿Quién era el que se la pasaba trabajando fuertemente y con toda en la Aeronáutica Civil? El señor Álvaro Uribe Vélez. Y sí, está comprobadísimo, esto no es ninguna mentira, ustedes pueden también buscarlo en cualquier parte y por eso pues me atrevo a decirlo de esta manera y lo estoy sustentando acá. Mientras Uribe estuvo en la Aeronáutica Civil, se otorgaron decenas de licencias de pistas de aterrizaje y de despegue, evidentemente, para llevar la blanquita, para llevar el coco a diferentes partes del mundo. Este muchacho, Álvaro Uribe, ese muchacho bendito, con ayuda del subdirector César Villegas, nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos. Sin pistas ni aviones propios, todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él, me refiero al presidente, gracias a él, es lo que yo estoy enterado de todo lo que pasa en la Aeronáutica Civil y en el aeropuerto de Medellín, ahí donde lo ves con sus gafas. Y esa cara de seminarista es un peleador bravísimo. Es un peleador bravísimo y bueno, tenía mucha razón Pablo Escobar, según las declaraciones de Virginia Vallejo, en que este señor tenía un futuro político tremendo. Logró ser presidente 2 veces, cambió un articulito de la Constitución para tal objetivo y bueno, lo demás ya es historia, eso ya lo conoce, pues lo conocen todos ustedes, lo conoce el país, la tragedia que ha sido el matarife Álvaro Uribe Vélez para Colombia y eso no lo pienso discutir con absolutamente nadie. Bien, vamos a ver un último video, este me encanta porque es una investigación que realizó Nacho Gómez, el actual director de Noticias 1, pero también es un programa de nuestro gran amigo Julián Martínez, en donde evidencian que un helicóptero que se encontró en Tranquilandia, uno de los mayores laboratorios del procesamiento de hoja de coca para ser convertida en polvito, pues básicamente era de la familia de Álvaro Uribe Vélez. Ese helicóptero, ¿qué hacía una aeronave de la familia Uribe, que era tan santa según el expresidente, en el mayor laboratorio de procesamiento de hoja de coca durante esa época del cartel de Medellín? Vean esto, por favor. Uno de los hallazgos más importantes en la carrera periodística de Nacho fue descubrir que el helicóptero Hughes 500 de matrícula HK2704X que la policía encontró en el mayor centro de procesamiento de cocaína de América Latina en 1984 y que estaba ubicado en el río Yarí, en los departamentos de Caquetá y Meta, era del político Álvaro Uribe Vélez y su familia. Esta investigación se conoció cuando Uribe aspiraba a la presidencia en 2002. Para mí marca un hito, porque yo era muy joven y yo estaba enseñado al periodismo de lo que aparentemente unas personas encontraron algo que al parecer la matrícula, no, él dijo, mire, la matrícula del señor Uribe estaba ahí cuando entra el ejército. Estaba en un operativo contra el narcotráfico. Yo creo que eso fue una de las primeras puertas que abrió y nos demostró quién era Álvaro Uribe Vélez. Respecto a la investigación del helicóptero de Tranquilandia, ¿cómo se desarrolló ese trabajo investigativo? ¿Qué hallazgo hicieron ustedes? En primer lugar, desde la época del Espectador yo conocía los trabajos de investigación conjunta de El Tiempo, de la Unidad Investigativa del Tiempo, del Espectador y de otras, posterior a la muerte de Guillermo Cano. Entonces, de ahí surgió como ese detalle de que había una oscuridad, había una información que se decía era sospechosa, pero no se tenía claridad sobre los propietarios de las aeronaves de allá. Entonces, digamos, ese exilio en Estados Unidos también significó mi cambio de prensa a televisión.
Y entonces ya sobre las imágenes de televisión se trataba de tomar apunte de las matrículas y buscar la historia de esas matrículas. Una de esas matrículas nos coincide con Álvaro Uribe Vélez, él y su hermano como poseedores mediante herencia de la avioneta en el justo momento de la operación de Tranquilandia, del helicóptero, perdón. Entonces el helicóptero que movía, digamos, a los gerentes de Tranquilandia desde el depósito de acetona hasta el laboratorio de secado o algo así, era el helicóptero que estaba en ese momento a nombre de Álvaro Uribe Vélez. Y de ahí en adelante a buscar la demás documentación, tanto de la empresa que aparecía en los documentos Aerofoto Amortegui y como de lo demás que se pudiera documentar de la historia del helicóptero. Bueno, ahí está, como la ven. Y ya para finalizar, para seguir demostrando que Uribe trabajó tanto en su momento, no como delincuente, como pues le dice al presidente Gustavo Petro, quiero que por favor veamos la siguiente publicación. Dice Derli López: mientras usted delinquía, yo trabajaba, haciendo pues referencia a la frase del expresidente Uribe. Entonces, Belisario le pide la renuncia protocolaria a Uribe cuando se entera que la mafia lo había mandado a recoger en helicóptero para que asistiera a una cumbre del cartel de Medellín, a la que asistieron Escobar, Carlos Leder, Los Ochoa y Rodríguez Gacha. ¿Será cierto lo que está diciendo Derli López, que es una tuitera tremenda? Pues quiero que observemos lo siguiente. Acá tenemos al señor Uribe, denme un momento, y es que es una columna que publicó en el año 2013, el 28 de marzo para ser exacto, la periodista María Jimena Duzán, cuando la revista Semana era decente. Dice acá: la historia que nos deben. Si nos atenemos a las revelaciones de este libro, Uribe Vélez fue sacado de la alcaldía de Medellín por presuntas relaciones con el narcotráfico. Entonces acá empieza María Jimena de la siguiente manera: ¿cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una persona de quien me han dicho tiene nexos con los narcotraficantes? ¿Quién dijo esto? La acusación y el airado reclamo salieron de los labios del entonces presidente de la República de Colombia, Belisario Betancur. Corría el mes de noviembre del 82 y su atónito interlocutor al otro lado de la línea era el gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno. Entonces abro comillas otra vez: pero ¿cómo es posible, señor presidente, que usted crea que él está implicado en algo semejante?, dijo el entonces gobernador. Sé por qué se lo digo, le contestó el presidente. Tengo datos concretos. El papá de él, Alberto, tiene negocios dudosos y esto nos va a causar muchos problemas. Y bueno, mientras Uribe trabajaba en la alcaldía de Medellín, sin delinquir, honestamente, pues bueno, el presidente Belisario Betancur tomó la decisión de sacarlo de su cargo, pero pues lo hizo Uribe a través de una renuncia y fue por eso que salió de la alcaldía de Medellín. Entonces, ¿quién es el delincuente? Solo dejo la pregunta. Muchas gracias por ver el video, gracias por suscribirse si están en YouTube, por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega. De verdad, gracias. Un abrazo.